No pares de luchar, no dejes de pelear. La recompensa ya viene, la clave está en perseverar. No pares de luchar, no dejes de pelear. La recompensa ya viene, la clave está en perseverar. Hay una batalla que se libra en el corazón entre lo que creo y veo. Ser valiente es mi decisión. Hay una batalla hoy que se libra en el corazón entre lo que creo y veo. Ser valiente es mi decisión. Caricias, abrazos y besos, armas que destruyen los miedos. El amor te enfoca y te hace continuar. No pares de luchar, no dejes de pelear. La recompensa ya viene, la clave está en perseverar. No pares de luchar, no dejes de pelear. La recompensa ya viene, la clave está en perseverar. Hay una batalla que se libra en el corazón entre lo que creo y veo. Ser valiente es mi decisión. Se hace más liviano el camino, descansando en el Dios divino, recobrando fuerzas, seguir. Pelear. La recompensa ya viene, la clave está en perseverar. No pares de luchar, no dejes de pelear. No, no, la recompensa ya viene, la clave está en perseverar. Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto y luego de 4 semanas de ausencia entregando un sermón en esta comunidad de fe, tengo la inmensa alegría de regresar para compartir con ustedes una nueva serie. Y muchas cosas han ocurrido desde la última vez que nos vimos en este espacio. Tal vez la más notoria, y que todos ustedes saben, o si no lo sabías, ahora te enteras, la más notoria sea que hemos cambiado de base de operaciones y hemos regresado a nuestro querido, amado y añorado Chile. Gracias a todas las personas que nos han ayudado a hacer esta transición más sencilla y menos solitaria definitivamente. Pero bueno, para hablar de eso ya lo he hablado en otras instancias de conversación con la comunidad Amor Original, así que ahora vamos a los que nos convoca hoy. Hoy comenzamos una serie que, puede ser tremendamente importante para muchas y muchos de nosotros y tal vez perfectamente olvidable. ¿Qué digo olvidable? Puede ser hasta condenable para otros tantos. La serie la he titulado Efecto Mariposa, desafíos y consecuencias de vivir una fe adulta. El efecto mariposa, y lo conversábamos el miércoles pasado con Mario, es un efecto asociado a las teorías del caos y la casuística. Es una expresión poética, si se le quiere llamar así. Se refiere a las grandes consecuencias que pueden producirse como consecuencia de un pequeño evento de ignición, como por ejemplo, lo que le da el nombre a este efecto, como por ejemplo el aleteo de una mariposa en Brasil que pudiera ocasionar un tornado en Texas, o como en este caso, un cambio leve de paradigmas religiosos
de cambios de entender la vida, de entender a Dios, que nos pueden llevar a experimentar inmensas transformaciones en el mediano y largo plazo, que pueden afectar positivamente nuestra vida, la vida de nuestras familias y por consiguiente la sociedad en la que vivimos. Aunque sí, yo reconozco que lo que yo percibo como cambio positivo, bien pudiera ser para alguien más algo negativo. Y es que repensar la fe es para muchos de nosotros un deleite, una liberación, pero para otras personas es una maldición, algo que debiera evitarse a toda costa. Y dicho esto, quiero hacer una aclaración. Esta serie, que va a contar de 4 capítulos, es básicamente una propuesta teológica. Y recalco, propuesta. Es una propuesta sobre cómo vivir la vida cristiana y como toda propuesta, ¿cierto? Esta debe ser considerada y medida usando como parámetro de comparación la perspectiva teológica personal, la que ya tenemos. Y en esto quiero ser enfático. Todos y todas tenemos una perspectiva teológica. Todos tenemos una teología. ¿Hayas estudiado teología o no? Seas creyente, incluso ateo. Todos, tal vez, todos la tienen. No todos la tendrán organizada, sistematizada, fundamentada, pero cada vez que analizamos la vida, la existencia, se nos filtra. Usamos los conceptos que tenemos de Dios y de lo que Dios se supone que haga o no haga. Es más, filtramos a otros con esa misma mirada. Filtramos e incluso justificamos nuestras opciones políticas. Con frecuencia, seamos honestos, con frecuencia llegan a ser más sagradas que las convicciones cristianas. Y lo hacemos usando nuestro entendimiento, entre otras cosas, por ejemplo, de la Biblia. Todos tenemos una teología. Y cuando la veas confrontada en esta serie, puede que quieras dejar de ver esta transmisión. Puede que te enojes, o puede, en el caso más positivo, puede que sientas alivio, curiosidad, anhelo de saber un poco más del tema. Ninguna de esas es una mala reacción. Y es más, y no siempre esas reacciones son para quedarse. Alguien que inicialmente reaccionó con rabia, puede que en unas horas más, días más, meses, años, le dé una vuelta más al tema y reconsidere lo que alguna vez escuchó y diga, parece que esto no está tan loco, parece que esto sí lo puedo llegar a considerar. O por el contrario, puede ser que alguien que al principio recibió esto con gozo, al cabo de un tiempo y de algunas conversaciones, tal vez con otras personas, decida que no es el camino que desean seguir. Y saben, está bien. Mientras no usemos estas emociones, lo displacentero o lo placentero, mientras no usemos eso para bloquear los canales de diálogo, todo está bien. Podemos seguir caminando juntos, podemos seguir siendo hermanos y hermanas, al menos desde este lado, esa es la intención. Así que toma estas entregas como la propuesta que son. Anota tus comentarios, tus preguntas, todo. Y arrójalos el miércoles en una conversación necesaria porque vamos a estar esperando cada uno de sus aportes. El capítulo de hoy lo he titulado Sálvate a ti mismo. Como es de suponer, en este capítulo de la serie quiero hablarles de la salvación y de cómo entenderla de una manera más adulta. Pero este es un tema demasiado grande como para tratarlo de una sentada, sobre todo si lo que queremos es aproximarnos desde un ángulo diferente. Es que hay trozos teológicos que deben ser consumidos en pequeños bocados, masticados con cuidado para evitarnos una indigestión. Así que lo que veremos hoy es parte de una conversación mucho más grande. No obstante, yo quiero invitarles a que no menospreciemos lo breve de esta entrega, porque mira, a veces necesitamos solo un poco para despertar nuestro apetito, y si hoy conseguimos eso, y que se despierte el hambre por saber o reconsiderar el tema de forma más profunda, de manera más adulta, como lo hemos deslizado en el título, entonces todo esfuerzo habrá valido la pena. Este título es el resultado de una conversación entre un poema del poeta germano-americano Charles Bukowski, titulado Nadie puede salvarte sino tú mismo, y un pasaje del Evangelio de Lucas, el capítulo 23, verso 39,
en donde el evangelista registra la interacción de uno de los malhechores crucificado al lado de Jesús, en donde le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El poema de Bukowski dice en una de sus partes, y aquí no crean que me lo sé de memoria, lo estoy leyendo, ¿ok? Así que dice: no te unas a los muertos de espíritu, mantente con buen talante y garbo, y al cabo, si fuera necesario, apuesta tu vida en plena refriega. Al carajo las posibilidades, las probabilidades, al carajo el precio, nadie puede salvarte sino tú mismo. Bukowski escribe a una clase social empobrecida que necesita empoderarse. Y Lucas construye un relato que muestra a uno que duda de si Jesús es el Cristo, porque no tiene la capacidad de salvarse. Es como si dijera: oye, ¿qué diferencia hay entre este que pretende ser el Mesías y yo, si ambos estamos enfrentando el mismo fin? Yo al menos leo esa pregunta de manera interlineal, ahí entre medio, porque parece que de ahí surge un poco el descontento que Lucas nos quiere mostrar en este malhechor. Ambos, Bukowski y Lucas, se aproximan al tema de la salvación como algo concreto, como algo que ocurre aquí, ahora, no allá y mañana. Para Bukowski, la salvación es dejar de esperar que alguien venga a sacarte de la miseria, y para el malhechor crucificado es lo mismo, solo que en vez de miseria es salvación del imperio que aplasta a los que se le oponen. Como cristiano, en este caso yo como cristiano que resuena con lo descrito en Colosenses en el capítulo 1, pausa el video, anda a leerlo, o tal vez lo incluye aquí abajito, no lo sé, pero como alguien que resuena con ese capítulo de Colosenses, mi convicción es que en Cristo se está ejecutando la reconciliación universal de todas las cosas. Por lo tanto, las conversaciones que responden a la pregunta clásica, que seguramente la has oído, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, esa pregunta y otras similares a mí me resultan poco atractivas y honestamente me resultan, a mí, no tiene por qué ser tu opinión, me resultan poco productivas. Más bien creo que como criaturas de Dios venimos a esta tierra alumbrados por la divinidad, y en la medida que crecemos vamos adquiriendo una responsabilidad de responder a esa luz que está dentro de nosotros e ir experimentando y proyectando también la salvación de Dios sobre nosotros como humanidad. Hoy quiero hablarles al menos en mi intención, hablarles de 3 aspectos relacionados con la salvación. El más allá, en el que pretendo extenderme un poquito más. Quiero hablarles un poquito acerca del rapto y también de congregarse como señal de salvación. Que para mucha gente, si no te congregas de la forma en que tienen en su mente que debes congregarte, entonces hay un problema salvífico ahí. Así que esa es la intención, es mi intención que tengo el día de hoy. Hablemos entonces del más allá. En la tradición veterotestamentaria y neotestamentaria, la salvación siempre es algo concreto. Tiene que ver con ser librado de los enemigos, salvado de los enemigos, y ahí hay salvación. Tiene que ver con ser rescatado de una realidad adversa, eso es salvación. Sanado de una enfermedad, eso es salvación. Eso es experimentar la salvación, vivir la salvación. Y de hecho, el único caso, si queremos ponernos del otro lado, el único caso que viene a mi cabeza y que puede ser interpretado de una forma distinta es el que tenemos registrado en 1 Corintios capítulo 5, en donde se habla de cómo se debe proceder la iglesia frente a cierta persona inmoral, particularmente cierta inmoralidad, que es un caso muy, pero muy puntual. Y el pasaje dice que la carne de esa persona debe ser entregada a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así dice textualmente el pasaje bíblico. Entonces hay que reconocer que ese pasaje entero de 1 Corintios 5 es de difícil interpretación. Y por lo tanto, lo mejor que podemos hacer en este caso
es dejarlo a un lado como una anomalía frente al discurso contundente de la tradición bíblica que apunta hacia una salvación tangible. Además de que tiene metido ahí entregar el cuerpo a Satanás, que tiene toda una serie de parámetros para poder entenderlo. Entonces el pasaje es francamente confuso. Déjenme explicarlo un poco mejor. No voy a explicar el pasaje, es otra cosa. Es cierto, vienen ideas a mi cabeza y quiero ir aclarándolas. Es cierto, hay un elemento, claro, los que han leído mal la Biblia a lo mejor dicen, pero ¿qué tal de este otro pasaje? ¿Qué tal de Romanos? Etcétera. Ok, es cierto, hay un elemento futuro en la salvación. Un futuro glorioso que se contempla a la distancia. El cumplimiento pleno de las promesas de Dios. Pero esa contemplación hacia el futuro, no se hace desde una condición de perdición, sino de una salvación en progreso. No sé si me explico. La comunidad que observa en el futuro la sanidad plena, la completa liberación, el rescate definitivo. Esa comunidad lo hace entendiendo que está viviendo ya la salvación. La salvación no es un escape, es la vida de Cristo manifestada en la vida de la comunidad. Perdón. El clima me ha jugado una pequeñita mala pasada aquí a todos en la casa en realidad, porque no. Estaba bien caluroso en Texas y acá en Chile está frío, francamente. Bueno. Ok, a pesar de todo ese cúmulo bíblico que nos muestra una salvación aterrizada, bien conectada con la vida, no obstante eso, desde nuestras tradiciones cristianas nos hemos referido a la salvación en términos bastante etéreos. Dios parece interesado en la salvación del alma y Dios parece muy interesado en el más allá. Así se predica y también así se justifica nuestra desconexión con las necesidades mundanas de la gente, como comer o tener el abrigo necesario, hablando de frío, ¿cierto? Y cuando finalmente decidimos ir y responder a la necesidad concreta, tangible de las personas que están a nuestro alrededor, lo hacemos usando la misericordia como la antesala para nuestro plan proselitista. Nuestra humanidad nos hace resonar con el dolor ajeno, pero nuestra religiosidad nos dicta que esto no puede ser gratis, que no puede servir de nada llenarles el estómago, cubrirles el cuerpo, si sus almas se pierden. Iglesia, para el que tiene hambre no existe nada más espiritual que un trozo de pan. Ahora bien, por más detestable que me resulte esa actitud, la que acabo de describir, por más detestable que me resulte eso de usar la compasión y el amor como una carnada religiosa, yo debo reconocer que también quienes actúan así, honestamente he conocido a cientos, no son malas personas, no son personas que quieren manipular maliciosamente a otras personas, simplemente tienen la convicción real e imperiosa de que lo importante de ser salvos está en el más allá y por lo tanto todos los esfuerzos deben ser dirigidos hacia ese objetivo. De ahí que criticarles de manera despiadada no tiene mucho sentido. Hago énfasis en lo de despiadada, porque la crítica debe existir, pero el ánimo de conversar el tema y sobre todo conversarlo desde el amor debe ser mayor que nuestro deseo de criticar al sistema. Esto es algo que yo confieso, es algo que a mí me ha costado hacer, porque mi naturaleza a veces se vuelve un tanto belicosa, o fue muy belicosa en el pasado, hace ya algunos ayeres, pero desde el amor, la apertura al diálogo siempre debe existir. Ver la salvación desde la adultez es reconocer que en Cristo ya hemos sido salvados, que todo acto salvífico en este plano de la realidad depende de nosotros, que todo lo necesario para salvarnos y ser salvación para otros ya nos ha sido concedido por Dios, pero demandan que nosotros lo activemos. La salvación, que es sanidad, que es rescate, que es liberación,
esa salvación demanda ser expresada desde lo humano. Y aquí tengo un par de preguntas que quisiera hacerte. ¿Cuántas veces has escuchado de alguna aldea que moría de sed y de enfermedades, por ejemplo en Uganda o Mozambique, y que haya sido salvada porque de la noche a la mañana un pozo de agua apareció ahí de la nada en medio del poblado? ¿Cuántas veces has escuchado un testimonio así? Me refiero a testimonios constatables, ¿ah? No a estas leyendas urbanas que abundan para alimentar con aire la espiritualidad. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Que eso haya ocurrido. Y pregunto nuevamente, dentro del mismo tenor de preguntas, ¿cuántas veces has escuchado, por otro lado, que un grupo de personas, movidas por la compasión y el amor, fueron a un lugar así y con sus manos y herramientas construyeron el pozo que la gente necesitaba? ¿Cuántas? De esas últimas historias yo he escuchado muchas historias. En realidad no he escuchado ni una sola de las anteriores. Al menos tal vez me muevo en círculos que no las difunden, pero yo he escuchado historias de gente yendo a hacer la salvación de otras personas. ¿Cuántas historias has escuchado de niños abusados que han sido rescatados por ángeles? ¿Has escuchado? Versus cuántas historias de personas que a riesgo de echarse encima a un montón de otras personas han enfrentado la situación y han hecho la denuncia que le ha salvado la vida a ese niño, a esa niña. Esas historias sí las hemos escuchado. Las historias de rescate, liberación y sanidad están impregnadas de la humanidad, de las comunidades que respondieron al dolor ajeno y se transformaron en agentes de salvación. Las historias de superación son el testimonio del esfuerzo, la resiliencia y la fe de personas determinadas a seguir adelante sin importar los obstáculos. Historias que frecuentemente están impregnadas también de fe y de la presencia de Dios como presencia invisible en todo el proceso. Pero al fin de cuentas, historias que habrían sido imposibles sin la determinación humana manifestada en acciones, no solo en palabras, no solo en oraciones, que ahora de la oración hablaremos la próxima semana, así que bueno, ya se irán imaginando por dónde va a ir ese tema. Esta propuesta no pretende extraer de la ecuación a Dios, no pretende sacarlo del plano. Lo que pretende es despertarnos a la realidad de que en nosotros está la capacidad de cambiar las cosas, de detener un abuso, detener la corrupción, la mentira, la polarización ideológica que descuartiza nuestras naciones y tantas otras cosas más. Y también es un llamado a reconocer que esa capacidad de detener las cosas, de cambiar la realidad, ha sido puesta por Dios en nosotros para salvarnos y para salvar a otros. ¿Qué hora es? Estoy viendo que el tiempo no me da para el tiempo no me da para hablarles del rapto y el llamado a congregar. No da si es que queremos hacer que esto sea digerible. Así que van a tener que quedar pendientes para la conversación del miércoles. Así que si ustedes pensaban escuchar algo del rapto y esto de congréguense como señal de que eres parte del pueblo salvado, a lo mejor esas preguntas las podemos juntar todas el miércoles. Hagamos eso, porque todavía me quedan un par de cosas que decir sobre la salvación. Así que vamos a hacer así. A ver, cuando en el libro de Mateo se anuncia el nacimiento de Jesús, ¿ok? Eso está en el capítulo 1. Se dice que Jesús, o se dice de Jesús en realidad, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y una vez más, una cuestión muy concreta, algo que afecta el aquí y el ahora. El pecado, salvos del pecado. No somos salvos de las consecuencias que viviremos en el otro mundo si no procedemos conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio nos salva del pecado, es decir, de nosotros mismos y de nuestra constante tendencia autodestructiva y también destructiva con el prójimo. El Evangelio nos alumbra los ojos para dejar de actuar desde el egoísmo y comenzar a hacerlo
desde el amor. Si como seres humanos, conscientes de nuestra salvación, nuestro discurso va a girar en torno al cielo y el infierno, es decir, por decirlo de otra forma, en torno a premio y castigo, entonces no estamos apelando al amor. Estamos apelando, digo, en el mejor de los casos, a la ambición y al sentido de supervivencia. Y en el peor de los casos, claramente estamos apelando al miedo. Hasta la siguiente pregunta. Hasta esta pregunta con mucha honestidad. Con mucha honestidad. ¿Qué sucedería si no existiera el cielo? Si no existiera cielo alguno, ese que hemos escuchado toda la vida, ¿qué pasaría si no existiera cielo alguno? Y tuvieras la convicción, o la certeza, mejor dicho, de que no existe. ¿Seguirías intentando vivir el Evangelio? ¿Seguirías procurando hacer lo bueno? ¿Y qué pasa si no existiera el infierno? Yo personalmente, ustedes saben, yo no creo en el infierno, pero tal vez tú sí. Entonces, ¿qué pasa si no existiera el infierno? ¿Darías rienda suelta a todos los deseos que tienes refrenados? ¿Harías todo lo malo que no te atreves a hacer por temor al castigo? Piensa un momento en esas preguntas. Como humanidad, somos llamados a motivaciones más altas que simplemente actuar en base a recompensa y castigo. Con recompensas y castigos, ¿saben quién funciona muy bien? Los niños funcionan muy bien con recompensas y castigos. ¿Saben quién más funciona muy bien con recompensas y castigos? Los animales. Pero en una fe adulta somos llamados a hacer lo bueno simplemente porque es lo correcto. Somos llamados a ser parte del plan salvador de Dios para el universo, un plan de salvación que no cabe en los 4 versículos bíblicos que usamos para convencer a la gente que haga la oración del pecador, claramente. El plan de Dios no cabe en la religión, puede contener a la religión, pero la excede con mucha facilidad. El plan de Dios es la manifestación del shalom, la armonía, el equilibrio, la reconciliación, la paz en el mundo. Esa es la salvación. Todo a nivel global. ¿Qué digo global? Universal. La salvación no es un lugar al que vamos, sino la manifestación activa de la presencia de Dios en el mundo, provocando este shalom. Y tú y yo, como seres conscientes de nuestra salvación, somos llamados a vivirla desde el amor y la libertad. Y en ese mismo tenor de amor y libertad, llevarla a todo lugar en el que desarrollemos nuestra vida. El mundo del trabajo, el académico, la música, la familia, las artes plásticas, la literatura, la política, el diálogo interreligioso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es shalom. Esto es verdadera reconciliación. Esto es salvación. Un mundo sano. El oprimido rescatado. El cautivo liberado. Yo amo y respeto mi tradición cristiana. La amo, la respeto. He crecido en ella. Está en mis huesos. Pero debo reconocer que esto no alcanza bajo el alero de ninguna religión. El desafío de Dios está por encima de eso. Sobrepasa a todas las religiones con creces, porque Dios no puede ser contenido por sistema humano alguno. Si entendemos las virtudes, pero también las limitaciones de nuestras tradiciones, vamos a andar por la vida con menos pretensión, pero con más entendimiento hacia el otro, con menos condena y más deseos de amar. Sálvate a ti mismo no es la exaltación de la capacidad humana en desmedro de nuestra dependencia de Dios. No. Todo lo contrario. Es reconocer que esa capacidad humana ha sido dada por Dios y en ella radica el poder para traer el shalom a esta tierra. ¿Qué les parece si oramos? Señor, muchas gracias. Yo no sé cómo
¿Cómo es que a veces te hemos querido poner en una caja? Cuando temprano en el texto bíblico hay un personaje llamado Salomón que al construir el templo dice: los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he hecho. Y lo pienso y digo, ¿cómo pasamos de entender esa magnitud inmensurable, incontenible? ¿Cómo pasamos de eso a la versión de Dios domesticada, proselitista, religiosa que nos hemos creado? Yo por eso te pido perdón. Quisiera que muchos que están viendo hoy también te pidieran perdón por eso, pero yo te pido perdón. Y sí quiero pedirte algo por todos nosotros. Señor, queremos experimentar el gozo de tu salvación en nuestro corazón. Saber que la salvación no es simplemente un ticket de escape, sino que la salvación es una puerta abierta llena de posibilidades de transformación de este mundo para llenarlo con tu presencia, para llenarlo de amor, para llenarlo de armonía. Y si tú estás con nosotros y te permitimos, Dios, actuar en nosotros, entonces esa salvación puede atravesar más lugares de los que nos imaginamos, sobre todo si soltamos el peso del proselitismo. Nos cuesta porque amamos nuestra tradición y porque queremos ver crecer nuestros espacios. Pero Dios, tú vas mucho más allá que nuestras tradiciones tan amadas. Danos la fuerza, Señor, para poder vivir el Evangelio, para poder extender tu mensaje por el mundo entero, sin tener en mente los resultados que a veces los mismos sistemas que hemos formado nos obligan a tener. Que el éxito no sea medido de esa manera, simplemente sea medido en la forma en que podemos seguir llenando este mundo con el maravilloso mensaje del Evangelio. Gracias, Dios. Mucho que pensar, mucho que reflexionar, mucho que conversar. Gracias por este día y por esta tu palabra. Amén. Y a ustedes muchas gracias. No se siente raro, no es la expresión. Se siente bien regresar nuevamente a este espacio para poder compartirlo con ustedes. Siempre que dejo de predicar un tiempo, me cuesta un poquitito agarrar nuevamente el ritmo de cómo es que compartimos tú y yo. Pero aquí estamos con la mejor actitud. Dios ha sido bueno con nosotros y yo espero de todo corazón que tú puedas estar experimentando también la bondad de Dios en tu vida. Yo espero que tengas una linda semana, que este mensaje pueda dar vuelta en tu corazón, puedan masticarlo, conversarlo. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde podemos hacer 1000 preguntas y todo el mundo interactúa. Está muy bonito, muy dinámico. Si quieres ser parte, pídenos el link y te metes ahí. Y bueno, si este mensaje ha sido de bendición para ti, tal vez puede ser de bendición para alguien más. Síguenos en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Instagram. Ahora tenemos Twitter, así que también nos puedes seguir en Twitter. Y bueno, y sobre todo suscríbanse ahí al canal de YouTube, que ahí están todos los mensajes que hemos dado en Amor Original, están todos organizados por serie. Así que igual eso es útil a la hora de querer revisar algunas cosas por tema. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Nos vemos. Bye.